Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estoy contento de llegar al capítulo número 100. Y en este capítulo lo que tenía ganas de hacer un poco es hablar de algo que hasta ahora no hablé nunca, porque es un tema que es bastante largo de explicar y lo voy a hacer igual breve, que de última en algún momento iré profundizando parte por parte. Es más, eh, veremos partes de la palabra que dan de eso, pero vamos a hablar un poco de la historia del ser humano a gran escala. O sea, ¿de qué estoy hablando? Por eso el capítulo se llama No digan que yo no les avisé. ¿A qué me refiero y por qué le puse este título? No digan que yo no les avisé. Les voy a contar la historia del ser humano desde que comenzó hasta que, en un sentido, termina para iniciar un nuevo estadio del ser humano. O sea, ¿vieron cómo el agua que va cambiando de estados? Bueno, el ser humano también cambia de estado. El agua cambia a 3 estados. Nosotros cambiamos hasta ahora lo que sabemos, y es eso, a 2 estados. Tenemos un estado inicial y un estado final. ¿Y por qué le digo no me digan que yo no les avisé? Porque vamos a hacer un pequeño recondo de la historia del ser humano hasta nuestros días y a lo que viene mucho tiempo después. Y van a entender por qué les digo que no me digan que yo no les avisé. Entendamos una cosa. El ser humano precristo, ya que aprovechemos que la historia está dividida en antes y después de Cristo. Entonces pongámoslo así. Antes de que Dios se haga humano, Dios lo que hacía básicamente es tener relaciones con el ser humano, interactuar con él, básicamente con el pueblo judío, y a ese pueblo le dio básicamente un montón de leyes y un protocolo para poderse relacionar con él, donde, entre otras cosas, tenían que cumplir las leyes que Dios mismo les dio a Moisés. De hecho, Dios arranca en todo este trayecto a través de su relación con Abraham, desde donde él funda el pueblo judío, y antes que eso, obviamente, se estuvo relacionando con un montón de personas. Enoc, Noé, son las que tenemos registradas. Seguramente hay un montón de personas más, pero básicamente hasta Cristo Dios se relacionaba con personas, Dios construyó un pueblo, Dios a ese pueblo le dio leyes, hizo todo un trayecto donde el ser humano básicamente estaba comenzando a tener una pequeña, pero significa intervención de Dios, donde concretamente algunos seres humanos podían y conectaban con él. Todo esto, ¿por qué? Porque como decimos desde el principio de los principios, Dios, ¿para qué creó al ser humano? ¿Cuál es el sentido de que Dios nos haya creado? Es que Dios quería tener una relación de ida y vuelta de amor con nosotros. El tema es que Dios nunca quiso robots. Dios no quería robots. Por eso creó seres libres que elijan amarlo o no a Él, querer relacionarse sí o no con él. Ahora, para producir esta salvación, ahí sí interviene lo que es Cristo, que es Dios mismo haciéndose humano de carne y hueso, arriesgándose a que si cometía algún error, porque los errores que cometemos nos dejan el poder de la muerte y de la oscuridad, Jesús se hace humano, vive como un humano, nace como bebé, ya lo hemos hablado un montón de veces, hasta el punto en que en él permite ser juzgado erróneamente porque no había hecho nada, es torturado con una muerte en la cruz, que era una tortura de la época, él muere y resucita. Básicamente, cuando él muere, llega al reino de la muerte, al reino de la oscuridad, y la oscuridad no tenía ningún derecho sobre él porque él no había cometido ningún error, ningún
pecado, siempre digo, es la misma palabra porque pecado, como siempre lo digo, significa agarrar el blanco, y llegamos al punto donde básicamente Jesús entonces lo que hace ahí es resucita, no se queda muerto. Si Jesús cometió un error, permanecía muerto, como no comete ningún error, resucita. Ahora bien, ¿en qué nos beneficia esto a nosotros? Que Jesús, cuando en el momento donde está muriendo, lo hace en representación de todos nosotros. Así como, no sé, por ejemplo, un abogado te representa ante un juez, bueno, en este caso no es que nos representó meramente, sino que experimentó en él, vivió en él en carne, en su propia carne, en su propio ser, lo que nos correspondía vivir a nosotros, que era la muerte. Él, Jesús, murió la muerte que nos correspondía morir a nosotros. Y a partir de ahí, Jesús resucita. Él había formado un grupo de gente, que eran los discípulos, que eran los famosos 12 discípulos, que bueno, está Judas que lo traiciona, después viene Matías, y un montón de gente aparte de ellos que lo seguían, ellos eran como los líderes de ese movimiento, y es un movimiento que se fue extendiendo hasta el día de hoy con todas las cosas que uno ya sabe, que en su momento se erigió una iglesia a través del emperador Constantino como Iglesia Católica Apostólica Romana. Después dentro de esa iglesia hubo una gente que se rebeló, se protestó contra ellos, que son los famosos protestantes, pero a través de Lutero, Calvino, etc. Pero bueno, el punto es que al día de hoy, perdón, nos encontramos en una situación donde si nosotros, que es un poco el propósito del podcast, podamos conectar con Dios. Yo el podcast lo creé básicamente, de hecho, por eso decía que para mí es importante llegar al capítulo 100, y aparte es importante para mí llegar al capítulo 100 porque la verdad que el podcast, yo sé que hasta el día de hoy lo ve muy poca gente. O sea, a ver, yo lo arranqué en Spotify, después se fue replegando en otras plataformas, hace un tiempito lo empecé a tener con imagen, porque la verdad es que me costaba tenerlo con imágenes. De hecho, ahora voy a empezar a sacar unos shots. Pero básicamente me han visto gente, me ven gente desde Estados Unidos más que nada, alguna gente de Rusia, Italia, Uruguay y Argentina son dos países muy fuertes para mí, y son los países principales. Después me han visto hasta de algún país de ¿cómo se llama?, de África. Igual son muy poca gente para que tengan una idea. Yo cuando veo y las edades y los sexos, o sea, me ve muy poca gente. Pero yo básicamente por lo que quise hacer esto es porque tenía ganas de decir lo que quiero decir, y porque yo me di cuenta hablando con las personas que querían conectar con Dios. Muchos creían en Dios o tenían alguna duda, pero intuían que estaba, pero no querían atravesar todo lo que es la burocracia de la iglesia, no de la iglesia lo que es la iglesia en realidad, que la iglesia en realidad son personas. O sea, vos y yo nos encontramos y los dos creemos que Jesús es Dios y le entregamos nuestra vida a Dios. Nosotros, Dios, ya somos iglesia, somos parte de la familia de Dios, somos adoptados por Dios. Yo me refiero a toda la estructura organizada que a veces la gente no quiere atravesar eso para conectar con Dios. Entonces yo lo que dije, lo que pensé y dije, bueno, todo lo que yo sé, que puede ser mucho o poco, dependiendo de quién lo escuche, es para la gente que no va a las iglesias, es para la gente que está por el mundo queriendo conocer a Dios o tiene alguna duda respecto de Dios, si Dios existe, o gente que a veces no cree en Dios, pero está dispuesta a probar si Dios existe, y que empecé a hacer este podcast y básicamente a través de eso, por eso siempre tengo 2 capítulos que son una experiencia, que en realidad es una experiencia muy simple. Básicamente explico lo que tienen que decir para que Dios se aparezca y lo puedan palpar y tocar, y hasta ahora la gente que lo hizo realmente lo comprobó. Entonces es eso, básicamente, caminar volando. Y esto está dentro de esta etapa, que es a partir de Cristo. El tema, y por eso se llama este podcast, No digan que yo no les avisé, les quería comentar un poco cómo sigue esta historia. Porque nosotros es como que estamos viviendo en una parte de la película, estamos en el medio de la película. Pero la película no termina acá. La película sigue. Y es más, a los que conectamos con Dios y a los que no, hay un después. Y vamos a hablar y a llegar a esa parte. Por eso es que no digan que yo no les avisé.
Entonces, en esta etapa nosotros lo que tenemos la opción es de conectar con Dios, de ser perdonados por Dios, que la muerte, el pecado y la oscuridad no tengan poder sobre nosotros, para que en el momento que nuestro cuerpo muere, básicamente Dios tenga poder sobre nosotros, estando Dios viviendo dentro de nosotros, pidiéndole perdón por haber conectado con Él a través de lo que hizo Jesús, y no estar en poder de la muerte y la oscuridad. Ya hablamos en varios capítulos qué es lo que toca a esa gente, que al final lo vamos a ver. Pero para ir redondeando en esta parte que es lo importante y a la cual yo quería llegar con este capítulo. Cuando termine esta etapa va a pasar lo siguiente, porque hay como varias etapas. Estamos hablando de que yo entiendo que estamos comenzando en lo que sería el protocolo del fin de la historia del ser humano, el protocolo del fin del mundo. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente es una forma de desarmar lo que Dios quería armar para llevarnos al estado en que Dios quiere definitivamente llevarnos. Porque este estado básicamente en el que estamos hoy y en el momento de la historia en que cada uno de nosotros existimos, es un estado en donde el Evangelio de Jesucristo está y nosotros podemos ser salvados por Él de la muerte, del pecado, de la oscuridad, y podemos establecer una relación de amor con Él en el caso de que lo queramos. Obviamente el que no quiere o el que no cree sigue su vida como la sigue. Ahora bien, básicamente, ¿a qué punto estamos dirigiéndonos? Es a lo que se denomina a un momento en la historia que va a ser un momento de inflexión, donde en todo el planeta Tierra todas las personas sepan que existe Dios. Que no haya dudas. En ninguna parte de ningún lugar del mundo alguien no sepa que Dios es Dios, que Jesús hizo humano, que vivió por ellos, murió, resucitó por ellos, y que pueden establecer un contacto férreo, directo, personal con Dios. A la vez, al mundo en que nos estamos dirigiendo ahora, es un mundo donde lo que, si ustedes tuvieron contacto con cómo era Jesús cuando estaba en la tierra, es algo que se perdió en parte y en parte está como escondido dentro de esas estructuras religiosas que son la iglesia. Jesús, cuando se movía, había milagros. Resucitaban muertos, gente que no tenía visión volvía a la vista, y todo eso fue quedando como un cuento de hadas para muchos, y es real porque yo en mí mismo lo he experimentado algo de todo eso. Pero es una cosa que a veces sucede dentro de las estructuras de la religión cristiana y el afuera no se entiende. Lo que va a pasar en este momento, en estos últimos tiempos, que obviamente digo últimos tiempos y puede ser 10 años, 20 años o 100 años o 1000 años, no lo sé, obviamente esa información yo no la conozco, pero entiendan esto, en el momento en que la humanidad vea y conozca hasta en el último rincón más recóndito del mundo, así sea inclusive en los países donde hoy tiene prohibido entrar el cristianismo, como pueden ser los países que están regidos férreamente por el Islam, o los países comunistas, por ejemplo, como en China, donde todo esto está prohibido, ¿no? Va a haber un momento de la historia donde, más allá de los gobiernos, el Evangelio haya llegado hasta el último rincón. La información respecto de cómo conectar con Dios y lo que hizo Dios con cada quien haya llegado hasta el último rincón del mundo. Y a la vez, esta información que va a llegar, lo que se llamaría el Evangelio, que Evangelio en el original significa la buena noticia, va a estar enteramente respaldada con hechos milagrosos, con señales, o sea, ver que nadie va a poder dudar de que Dios es Dios y que los otros que dicen que son dioses no son dioses. A nivel contexto universal, hablamos de no solo de Occidente, hablamos de, no sé, de los países de África, de los países árabes en Asia y en África también, estamos hablando de India, estamos hablando de todos los países de China, de todo el mundo, hasta en las islas del Pacífico, ¿se entiende? Cuando en todo el mundo veamos, o si alguien escucha esto, más allá de que yo no esté el día de mañana, y si llega de alguna forma a verse, en el momento en que ustedes vean que toda la tierra, que en todo lugar se escuchó y se conoció lo que Dios hizo y cómo conectar con Dios,
y que a la vez esté respaldado por milagros, por manifestaciones concretas en el mundo natural de lo sobrenatural de Dios, demostrando de que Dios existe, porque de hecho en un momento Jesús dice, si no me creen por lo que yo digo, créanme por las mismas obras. En la época de Jesús era común que ocurrieran milagros. Hoy por hoy es un caso cada tanto, y encima el mundo se está preparando cada vez mejor para esto. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos los celulares que en breve tiempo seguramente evolucionen otra cosa, pero cada vez es más fácil registrar si algo está ocurriendo o no. A la vez vamos a tener el tema de las IAs, que cada vez que vemos algo podemos dudar, bueno, esto es real o no, pero a la vez lo bueno es que también hay programas que si nosotros pasamos un video nos dicen si está hecho por IA o es algo real. Y aparte, en el momento en que vos conozcas a alguien que de repente le falta una pierna y Dios haya hecho que a alguien le crezca la pierna, o vos te enteres de que, no sé, a alguien del barrio que vos efectivamente sabías que había muerto el hijo de una persona, le resucitó el hijo, todo eso multiplicado va a hacer que el mundo entero conozca que Dios es Dios y cómo conectar con Él y lo que hizo Jesucristo por ellos, y que a la vez las señales de Dios van a hacer que sea indiscutible. Vos después vas a poder elegir conectar o no con Dios. Eso siempre es opcional, pero nadie va a tener la más mínima duda, al menos de que sea el caso como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero va a ser notorio en todos de que el mensaje de Dios haya llegado y va a llegar con señales, con milagros, con hechos de Dios que no dejen ningún tipo de duda de que Dios está ahí, que Dios existe a nivel, palpable. Más allá de que esto, lo que yo estoy diciendo son cosas que pasan, lo que pasa es que pasan dentro de las iglesias, y me refiero no entre relación entre personas, sino cuando digo iglesia a veces se me mezcla porque es el uso común de la palabra en cuanto a la estructura de la religión organizada. Por eso también el podcast busca que la gente conecte con Dios más allá de las estructuras y que de repente conozcan a Dios y vayan y un día estén yendo, no sé, al supermercado a comprar y ven a alguien que tiene una necesidad y el milagro suceda, porque no van a tener miedo, van a tener la confianza de que Dios puede actuar. Seguido esto, dice la Biblia, todo lo que estoy contando lo dice la Biblia, obviamente. Por ejemplo, esto que acabo de decir dice, y la tierra será llena del conocimiento de Dios, y la tierra será llena del conocimiento de su gloria, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, el fin como tal va a venir a partir de que esto suceda, de que el evangelio, que la noticia, el hecho de cómo conectar con Dios, la información esa llega a todos lados, y esté también. Cuando dice gloria, significa que la gente le da gloria a Dios. ¿Y por qué la gente le da gloria a Dios? Porque ven los milagros, las señales, entre otras cosas. Ahora bien, seguramente escucharon hablar de una cosa que se llama arrebatamiento. Que si van a la Biblia, dice, y estarán dos, no sé, pescando, y uno será tomado y otro será dejado. Y probablemente cuando pase esto, seguramente los grandes medios que dan información en todos lados les diga que algunas personas fueron absorbidas, hasta no sé, pueden decir cualquier papá, hasta por extraterrestres. Es una cosa que el otro día lo hablamos con mi amigo Leo. Y es probable que digan, no sé qué van a decir, pero si ustedes ven que en un momento un montón de personas desaparecen, porque ese va a ser lo que se va a ver, está ahí en el libro de Apocalipsis, está ahí en el libro de Tesalonicenses. Es una cosa que Dios va a pasar. ¿Y por qué va a pasar? Porque básicamente lo que va a hacer Dios en ese momento, Dios va a venir, no a pisar la tierra en cuanto a los pies, dice que va a ir en las nubes, o sea, va a acercarse Jesús y va a todos los que conectaron con Él a través del mismo de Jesús, por su muerte y resurrección, a través del evangelio, de esta forma de conectar con Dios, que la estableció Dios para salvarnos, para relacionarse con nosotros. Unos serán dejados y otros serán tomados. Y ese momento de la historia, ahí se va a producir un quiebre, porque hay otras personas que se van a quedar. Es más, dice que en ese tiempo, justo lo hablaba un poco en el capítulo anterior, que hablábamos de que Dios es tres y es uno, de la Divina Trinidad, en este momento de la historia, que no pasó en el tiempo anterior a Jesucristo, Dios mismo viene a vivir a nosotros. Dios, el Espíritu Santo,
vive adentro de los que conectamos con Dios a través de Jesucristo. Antes de Jesucristo, la gente podía hablarle a Dios, podía recibir una palabra de Dios, pero Dios no vivía dentro de ellos. Esto es una cosa absolutamente nueva a partir de Jesucristo. En este momento de la historia, donde unos serán tomados y otros serán dejados, el Espíritu Santo se va a ir de la tierra, porque básicamente los que tenían al Espíritu Santo adentro van a ir al cielo con Dios. Por eso, pueden creer o no creer, pueden decir que es loco o que no es loco lo que yo digo, pero no digan que yo no les avisé. Entonces el mundo va a quedar sin Dios, el Espíritu Santo, viviendo en él. Y las personas que conectaron con Dios van a desaparecer. ¿Y qué va a pasar con toda esa gente que va a quedar? Dios básicamente es como que en esta época nosotros nos podemos salvar por las buenas, por creer meramente. Y siempre va a ser así. La única forma de salvación es creer que Jesucristo es Dios, que se hizo hombre, murió por nosotros y resucitó. Y pedirle perdón a Dios y desear conectar con Él. Ahora bien, ¿qué va a pasar? En este tiempo el Espíritu Santo no va a estar en nosotros y se va a ir de la tierra. Entonces va a empezar todo lo que ustedes puedan leer en el libro de Apocalipsis, que va a ser, en vez de salvarse por las buenas, los que se quieran salvar van a ser por las malas. Y Dios básicamente lo que va a hacer es como una olla de presión, donde cada vez la presión es mayor hasta que se hace casi insoportable. ¿Dios va a hacer esto porque es malo? No. Porque cuando nosotros que va a empezar a haber un nivel altísimo de terremotos, un nivel altísimo de granizos como piedras, pero no como ahora vemos en un lugar o en otro lugar. Va a ser algo a nivel mundial, donde va a ser difícil comer, donde va a ser difícil tomar agua, donde van a ser difícil la vida en realidad. Sobrevivir va a ser difícil. ¿Esto por qué Dios lo va a hacer? ¿Porque es malo? No. Porque Dios, como nos ama, en esta etapa es más simple, pero los que decidieron no creer en Él o no probar siquiera para conectar con Él y sacarse la duda, en ese momento, los que vivan en ese momento, también va a seguir siendo una opción, hacerlo o no. Pero no vamos a tener la ayuda de Dios en cuanto al Espíritu Santo, que es el que siempre nos ayuda a conectar con Dios. Va a ser por las malas, lamentablemente. ¿Y por qué va a ser por las malas? Porque en la historia los que conectaron con Dios ya no van a estar. Entonces Dios va a empezar a hacer progresivamente y en aumento una serie, va a empezar a alterar, a empeorar las condiciones de vida del hombre en la tierra para que de alguna forma el hombre reaccione y pueda conectar con Dios. Porque sabemos que cuando nosotros nos morimos y no conectamos con Dios, tenemos una eternidad oscura en manos de la muerte y de la oscuridad ahora, y después mucho peor, que es lo que se denomina infierno. ¿Y qué es el infierno? Que el infierno no solamente es para los seres humanos, sino también el infierno no está activo, no solo es para los seres humanos, sino también para los seres espirituales, como los ángeles que se rebelaron, los demonios, Satanás, etc. El infierno, de hecho, Satanás no es el que manda, eso es una mentira. El infierno básicamente va a ser un espacio para todos los seres que no quisieron conectar con Dios y no va a estar nada bueno, se los aseguro. Entonces Dios, a partir de que a los que conectamos con Dios nos lleva a sí mismos y queda el resto de las personas, va a empezar a hacer un increscendo de presión para que de alguna forma esa gente se pueda salvar. Porque en el fondo Dios lo que quiere básicamente es que podamos ser salvos y podamos tener una buena vida realmente. Y ya terminando, vamos a llegar a un punto donde este protocolo del fin del mundo va a ser concluido, van a pasar determinadas cosas, en algún momento lo tengo ahí hace ya por lo menos un año, más de un año terminado, pero hasta ahora no lo hice, seguramente más adelante lo haga, que es una explicación de todo esto, detalle a detalle, que está ahí básicamente expresado más que nada en lo que es el libro de Apocalipsis. Y llega un momento donde va a terminar toda esta parte de la historia del ser humano. Antes de Cristo, a partir de Cristo, en la salida de los que conectaron con Dios, con Cristo, y de ahí hasta el final,
que es en este protocolo de presión para que se salven por lo menos por las malas, que no es la mejor forma, porque vamos a salvarnos por las buenas, pero de última que haya la chance de salvarse por las malas. Después de eso, todos vamos a ser juzgados por Dios. Obviamente, los que conectamos con Dios, por la muerte y resurrección de Jesucristo, vamos a estar perdonados. Obviamente, también vamos a tener que dar cuenta de lo que hicimos. Eso es lo que la Biblia se denomina, la palabra, el tribunal de Cristo. Pero el resto, los que no conectaron con Dios, van a ser arrojados al lago de fuego, que básicamente es un espacio de dolor y de ejercicio de la justicia de Dios por no haberlo elegido y conectado con Él. Pero eso no es lo que Dios quiere. Y aparte, para los que sí conectamos con Dios, ¿qué es lo que viene después? Básicamente, nosotros, cuando termine toda esta parte, vamos a llegar a la parte final, y que por eso les digo, no digan que no les avisé, donde nosotros ya vamos a estar todos los que hayamos decidido conectar con Dios absolutamente limpios, absolutamente puros, sin las limitaciones que hoy tenemos. Vamos a estar, y Dios es santo, 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 o sea, Dios es absolutamente puro, y Dios nos adoptó como hijos, estábamos diciendo en el capítulo anterior donde hablamos de la Trinidad, de que Dios nos adopta como hijos. ¿Y cuál es el propósito final y por el que Dios creó al hombre? ¿Y a dónde es que estamos yendo después de todas estas cosas? A un momento donde todos, cuando lleguemos a ese punto, y los que lleguemos a ese punto, de hecho hay que trabajar para llegar a ese punto, en el sentido de que hay que esforzarse, más allá de que uno llega y conecta siempre y únicamente a través de Jesucristo, los que lleguemos a ese punto vamos a poder ser uno con Dios, como hijos de Dios, y todos con Dios. Y Dios nos va a poder integrar a sí mismo, y Dios, habiéndonos integrado a sí mismo, vamos, y siendo uno con Dios, vamos a disfrutar de lo mejor que existe. ¿Y por qué yo les digo que es lo mejor que existe? Ustedes, si están escuchando este podcast, seguramente por lo menos alguna duda respecto a Dios tienen. Y a Dios, cuando uno conecta con Dios, uno puede percibir una pequeña partícula de lo que es Dios. Y si lo hacen, van a poder entender un poco, proyectándolo, de lo que vamos a poder vivir después. Eso que se denomina cielo. Cuando uno conecta con Dios, háganlo si no lo hicieron, corroboren la existencia de Dios, no sean estúpidos en el sentido de quedarse con las dudas, porque para perder no tienen nada, para ganar tienen todo. Cuando ustedes logren conectar con Dios y aún en el ejercicio mismo de la relación con Dios, ustedes se van a poder dar cuenta de una cosa. Dios es hermoso y estar conectados con Él no se asemeja a ninguna experiencia natural y espiritual parecida que podamos disfrutar en la tierra. Lo hacemos de hecho en la tierra porque nosotros acá podemos conectar con Dios. Pero cuando ustedes conecten con Dios, van a ver que es mucho más elevado que los estados de meditación más elevados que se alcanzan. Lo tienen que experimentar para saber, lo tienen que experimentar para saber. Si no es como yo que les diga que, no sé, que el chocolate es muy rico y ustedes no probaron el chocolate y pueden decir, sí, puede ser rico, puede ser no rico. Pero si no lo probaron, no pueden saber si es rico o no. Yo por eso les digo, para poder entender quién es Dios realmente y por qué se tomó todo este trabajo y por qué todo este protocolo, para poder que nosotros seamos uno con Él, en Él, y disfrutar de Él y de su amor, porque Dios básicamente en su sustancia es amor, y cuando ustedes lo experimenten, lo perciban, lo toquen, van a entender por qué les estoy diciendo lo que les estoy diciendo. Por eso, para que experimenten lo mejor que pueden experimentar estando vivos, hagan el esfuerzo de conectar con Dios al menos una vez. Cuando se arrancan el podcast que tengo en Spotify o en las otras redes, si no me equivoco, es en el capítulo 6. Y después en esta nueva era de YouTube, lo hice también, si no me equivoco, en el capítulo 5 o 6, que el capítulo se debe llamar Conectar con Dios. Hagan ese ejercicio.
y comprueben la existencia de Dios. Porque no digan que no les avisé y que no les di la opción, por lo menos es mi responsabilidad, de que la opción la tengan. Después, si cada uno la decide experimentar o no, está en ustedes. Pero experimentenla, dense a sí mismo una chance, aún de poner en dudas sus creencias y arriesgarse a conectar con Dios, si lo quieren ver así. Porque el día que lo hagan y que lo conozcan, va a cambiar sus vidas. Y ni hablar si ustedes eso que van a encontrar en Dios lo van desarrollando y no lo dejan como una experiencia aislada. Esa es la propuesta y un poco lo que quería contar hoy. Por eso les decía, no digan que no les avisé. Entiendan que antes de Cristo pasó algo, a partir de Cristo, donde estamos ahora, pasó algo, que en algún momento va a venir lo que se llama el arrebatamiento, que para llegar a eso la tierra va a estar llena del conocimiento de Dios y va a estar llena de hechos de Dios poderosos, y que después los que queden van a tener que sufrir porque va a venir un protocolo de presión para que de alguna forma, en una acción desesperada de Dios porque se puedan salvar, puedan conectar con Él y conocerle, que va a ser más difícil porque no va a estar el Espíritu Santo para ayudarnos, pero va a quedar la palabra. Quizás este video, si existe YouTube, y después del todo no estar en ese lugar horrible, que no es el centro de esto, sino que puedan experimentar el ser uno con Dios. Si ustedes conocen un poquitito a Dios y entienden lo que es ser uno con Dios, es la sensación más, supera a tener a la vez 1000 orgasmos, comer 1000 kilos de chocolate, comer lo que más les gusta, tener un momento de paz, un momento de contemplación. El mejor momento de su existencia, esa fracción que pueden recordar ahora, multiplíquenla por 1.000.000 y es eso más muchísimo más. Y haciendo el ejercicio de conectar con Dios, se van a poder sacar la duda. Muchas gracias por estar del otro lado y muchas gracias por por acompañarme en estos primeros 100 capítulos. Muchas gracias y un saludo a cada uno.